Doctor Julio Francisco Báez se me había perdido, no le había hecho nada, no nos peleamos, la última vez se fue tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por dónde andaba? Bienvenido. No me has invitado. Bienvenido a Café con Vos nuevamente. Gracias Luis, muchas gracias, hombre. Doctor, yo creo que es importante y por eso concertamos esta entrevista y oportuno explicarle a la gente, porque la gente, vamos a un paro nacional, y la gente le exige al sector privado y a todo el país un paro nacional. Yo decía que hablaba con alguien del sector privado y me decía, hombre, son 35, 40 millones de dólares diarios, si eso ocurre. ¿Qué significa para una economía como la nicaragüense tomar una decisión de este calibre? Bueno, Luis, antes de ver para la economía nicaragüense, el paro significa una de las etapas superiores en la lucha política que llevan adelante los pueblos, ¿verdad? Eso es el punto de partida, sí, antes de ver el daño económico, que de por sí trae, ya dijiste la cifra, que está bastante aproximada, pérdidas cuantiosas que se traducen en afectaciones a la población, al sector empresarial, el empleo. Quiero yo sí de que pues me parece que deberíamos de tener mucho cuidado cuando hablamos de que la economía, sí, de las empresas, porque sería una visión bastante sesgada del asunto. Escuché a un colega decir o escribir que quien ama a Nicaragua no puede apoyar un paro. Ese extremo es un extremo raro. No debemos de caerle encima al paro. El paro es un proceso mediante el cual se llega a etapas superiores, como decía anteriormente. De tal manera que también debemos de verlo como un proceso, el paro, Luis. ¿Qué significa eso? El paro ya es una escalada, ya estamos llegando a otro peldaño. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a los muertos. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a las madres. La afectación que se está dando al sector empresarial a partir del paro, también tenemos que tomarlo en cuenta. No es virtud, sino que es obligación para un cierto sector del empresariado que lleva la conducción. Me refiero al gran capital. En primer lugar, mi enfoque quiero que sea unitario. Quiero que sea conciliador de todos los sectores sociales de nuestro país en esta lucha justa y que tiene que apretarse duro esta lucha, ¿verdad? El gran capital ya llegó a tope. Y ya se ha dicho de que el modelo tripartita, llamado modelo tripartito, ya feneció. Eso significa que la negociación, ya lo dijo, pero harto elocuente, la conferencia episcopal, ya las negociaciones a puerta cerrada, debajo de la mesa, en consulta, sin consenso, que promovió el gran capital en Nicaragua, y que lo hizo por 10 años, está tronando, pero lo hicieron tronar no los empresarios, sino que lo hizo tronar el estudiantado, que son nuestros héroes en este momento, ¿verdad? Y con él la ciudadanía. Entonces, es la gran oportunidad del gran capital y el empresariado en general para exculpar o expiar sus penas, sus culpas y sus pecados, porque fue grave lo que hicieron. Tan grave como la gravedad del mismo gobierno. Y eso hay que decirlo sin ánimo de ponerle sal a la herida. Hay que decirlo por necesidad de estimular la conciencia histórica en Nicaragua. Voy a poner ejemplos. Sí. Comenzó esto, vamos a ver, anecdóticamente, pero que es muy decidor. Comenzó, yo recuerdo, el 1 de mayo del 2007, asumiendo el presidente Ortega. Estamos hablando de 5 meses. No, 4 o 5 meses. No, de haber asumido, correcto. En Plaza Pública, 1 de mayo, el presidente Ortega dice: se acabó la deuda de los bancos, que son 1.000 millones, lo cual es cierto. Esos ladrones tendrán que pagar. Y en Plaza Pública pregunta: ¿dónde está el ministro de Hacienda? El ministro Guevara sale con su camioneta la camiseta de Che Guevara. Aquí, comandante. Entonces le dice: vaya a cobrarles mañana a esos ladrones. Esa es una señal que puso a temblar al gran capital.
De ahí comenzó un flirteo, ¿verdad? Y ya comenzó a moldearse el llamado modelo tripartito. Y aquella amenaza y aquella ordenanza al ministro de Hacienda se fue convirtiendo en puro cariño. Y se fue convirtiendo en un modelo que era dos grandes segmentos del país, el gobierno de la República y el gran capital. Insisto en esto, porque aquí no estoy enfocando contra los empresarios. No, un momentito. Aquí son los grupos minoritarios que se tomaron por asalto un cogobierno en Nicaragua. Y esto hay que decirlo para vincularlo después con el paro nacional, que es su gran salto mortal que tendrían que dar, ¿verdad? La reforma tributaria fue a puerta cerrada, el Consejo Directivo del INS, donde hay participación del COSEP. El COSEP no sabe nada de lo que ahí pasa, no sabía. Y apareció un directivo del COSEP, representante en el Consejo Directivo. Después de eso se retiraron, dice, de la CIA, del Consejo Directivo, después de lo que pasó con Alfonso Silva. Exacto, con Alfonso Silva. Realmente con el edificio famoso aquí de Altamira. Pues. Se retiraron, pero no cumplieron una promesa, que dijeron, esto puede ser antiético, no sabemos si es ilegal, semejante atrocidad, no sabían que era ilegal, haberse tomado un préstamo uno de los directivos, el representante del COSEP en el Consejo Directivo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se ofrece una explicación técnica y pública de lo que pasó. Es hoy y no se ha dado. No la conocemos. No se la conocemos. Se comienzan a dar cosas, incluso los grandes empresarios, esto no podemos olvidarlo, Luis. Los grandes empresarios, dice uno de ellos, está eso en YouTube, se puede buscar. Presidente Ortega, en un discurso ante un grupo de empresarios nacionales y extranjeras, usted ha operado un milagro en Nicaragua. Eso está. Y este gran capital es el que tiene que rendir cuentas ahora. En otras palabras, tiene que buscar cómo ese pecado que cometió y que es gravísimo, logra subsanarlo de Pero voy a alguna tratar manera. de hacer la defensa del otro lado. Y me parece a mí que es importante, doctor, mencionar la firmeza con la que está actuando el COSEP en este momento. Y voy a leer, Sí, porque me parece que es muy importante que la gente lo tenga a la vista, el comunicado que han emitido este martes, que dice, comunicado del COSEP ante los últimos acontecimientos, dice, expresa lo siguiente: 1. La garantía y seguridad por la autoridad a la manifestación y protesta cívica de los ciudadanos es indispensable para crear un clima urgente de confianza que permita la instalación inmediata del diálogo nacional necesario para alcanzar la paz, la justicia y la democracia. Por lo que reiteramos nuestro llamado a cese todo acto de represión y violencia contra la población que se manifieste cívica y pacíficamente. 2. El sector privado nicaragüense respalda las diferentes iniciativas ciudadanas cívicas y pacíficas que continúan expresándose y se están convocando para respaldar el diálogo, exigir justicia, demandar paz y democracia para nuestro país. Es un derecho que no se puede ser censurado ni reprimido. Es decir, el COSEP dice, manténgase la movilización en las calles. 3. En relación a la marcha cívica convocada para el día de mañana, en la cual estaremos participando distintas organizaciones del sector privado, si se van a sumar, hacemos un llamado a las autoridades para garantizar la protección y seguridad de todos los manifestantes. También hemos conocido que hay otra marcha que está siendo convocada por el gobierno, por lo que exhortamos a que bajo ninguna circunstancia las rutas de ambas marchas sean modificadas. 4. En relación a la decisión de la Asamblea Nacional, piden abrir una investigación de verdad y que la comisión sea una comisión de verdad integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además de otros organismos locales de trayectoria. 5. El sector privado nicaragüense ratifica su voluntad de participar en el diálogo, expresando su total respaldo y confianza a la Conferencia Episcopal en su papel de mediador y testigo, teniendo la convicción que solamente un diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable es la salida a la situación actual para asegurar un país democrático sustentado en la justicia y la paz permanente. Yo veo el comunicado con una firmeza del COSEP de queremos justicia, queremos paz y queremos que se respete el derecho de la gente, pero sobre todo también el tema de retomar el cauce institucional del país. Bueno, Luis, yo no tengo menos que reconocer una posición enérgica del COSEP y de alto sentido patriótico. O sea, hay un respaldo a lo que se está haciendo, que a su vez significa un compromiso del COSEP. Aquí no hay vuelta atrás, sí, ¿verdad? En primer lugar, vale la pena tomarlo en cuenta porque eso contrasta
con aquellas palabras que todavía suenan 100% noticias, y creo que tu programa también, Café con Voz, lo publicó, ¿verdad? Aquella afirmación de uno de los más grandes millonarios de Nicaragua, decir, el modelo tripartito organizado por el gobierno es un modelo revolucionario, organizado por el presidente Ortega. Ese servilismo y esa vivianada de estar feliz usufructuando en ese cogobierno se está desplazando hacia posiciones como esta. No quiero llevarlo a una exaltación a ultranza, pero es un comunicado que suma y vale la pena tomarlo en cuenta. Y ahora suma si lo vinculamos con la posibilidad eventual, no es mañana, de un paro nacional. Michael Gili, que es el presidente de UPANIC y que está delegado para la mesa del diálogo, dice que es otra carta que no está descartada, que está ahí, pero que depende también de la voluntad que se vaya mostrando. Es decir, hasta ahora, según su visión, doctor, ¿hay voluntades realmente o ve todavía? Bueno, esto tiene que ser un proceso que va a desembocar, entre otras cosas, en un paro nacional, ¿verdad? Recuerdo, yo estuve ahí, estuve en las marchas, estuve en la Plaza de la Catedral en Guatemala, un paro nacional que no fue tan amplio, pero se estremeció la actividad económica de Ciudad de Guatemala, y hay una modalidad de lucha que me gustaría comentarla para el caso de Nicaragua, que yo ahí ve, pero ese es un paréntesis. Entonces, el paro nacional va a sacudir los cimientos de Nicaragua, no solo del gobierno, ¿verdad? ¿Significa pérdida? Claro que sí. ¿Significa afectación mortal al turismo? Claro que sí. ¿Qué significa desde el punto de vista fiscal para el gobierno? Y ahora vamos con eso. Voy con mi negocio. ¿Qué cosa, voy con mi negocio. Es un negocio directo, ¿ah? Bueno, mira, en un paro nacional se suspende todo ingreso. Con dificultad se recaudarían 10 córdobas, ¿verdad? Con dificultad. Porque el paro nacional significa que las empresas no van a retener aprovechándose de la situación, sino que no van a pagar porque no es posible pagar, aunque estén teóricamente abiertas las puertas, porque ahora se hace online. Pero en el fondo hay una parálisis, y el paro nacional, por supuesto, que va a impactar en la recaudación tributaria. Peguemos con la recaudación aduanera, las importaciones. Ahí comienza el cuello de botella, que después repercute en todo el país, ¿verdad? Eso no lo queremos, pero lo queremos, porque sería una nueva etapa en Nicaragua. Y esa etapa va a estar determinada por la movilización popular a la cabeza de los estudiantes, y también por la posición de los empresarios, que tiene que ser una posición consecuente. Cierro el paréntesis, perdóname, que me motivó mucho, y ahorita ando yo eufórico viendo cómo Nicaragua está, que es un hervidero, ¿verdad?, por la justicia. En estas concentraciones de Guatemala ocurrió algo que yo pregunté, me dicen que es inédito en América Latina, ¿verdad? ¿Eso fue con Jimmy Morales ahorita? Cuando Otto Pérez Molina, perdón, lo omití. Después de Otto Pérez. Después de Otto Pérez. ¿O en Otto Pérez? En Otto Pérez, lo que significó unos días después la salida de Otto Pérez y la cárcel que ahí está todavía descansando, ¿verdad? Lo omití, perdón, que fue el que dio paso a la llegada del Redentor Jimmy Morales, ¿verdad? Entonces, estando ahí en la movilización nacional, fíjate que ocurrió una cosa simpática, no quiero dejar de comentarla ahora. Las concentraciones no tenían hora. Las concentraciones eran desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el que no podía llegar a las 3 de la tarde, supuesta hora de la concentración, llegaba a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo. Y en la tardecita llegaban los papás con las criaturas, con sus niñitos. Y era un ambiente familiar vigoroso que nunca dejó de estar vacío, ¿verdad? Pacífico. Entonces, muy pacífico. Eso es importante. Y fue una cosa, digamos, extraordinaria. Conclusión, la resistencia debe ser permanente, porque yo la vi y fue una... Y el Consejo está llamando a eso, a que haya una movilización constante, y que esa movilización, al margen de esa marcha de mañana, que supongo yo que va a ser multitudinaria, también haya eso que están haciendo los muchachos, que se van a la rotonda, que hacen la pitoreta, que saludan con la bandera, que se pronuncian por aquí, que se manifiestan en la UNI, que se manifiestan en la UNA, que se manifiestan en la UNAM, ahora también en León.
en Estelí, ¿Vos en tocaste? Matagalpa, en Masaya. Sí. Es decir, Y esas movilizaciones que están cundiendo en todo el país, imagínate una aquí, un sitio X de Managua, de que sea un sitio, un momento de convivencia que va a lo largo del día, ¿verdad? Otra cosa positiva que debo señalar que leí en el comunicado, te confieso que aquí me enteré, ¿verdad? En Café con Vos, el del COSEP, comunicado del COSEP, habla de la comisión de la mentira. Pero viéndolo por la positiva, claro, porque dice esta comisión tiene que ser creíble. Hasta el tonto entiende a qué se refiere el COSEP. Es que, a ver, ¿verdad? Si yo te digo, perdona, es que el párrafo me parece que vale la pena ponerlo, ¿no? Porque, a ver, dice, en relación a la decisión de la Asamblea Nacional de integrar y juramentar a personas para que integren una comisión de la verdad, justicia y paz, reiteramos nuestra posición del día 3 de mayo, en la cual proponemos abrir una investigación independiente y creíble con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria que investiguen y pongan ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril 2018, igualmente que se respete la integridad de los que se han manifestado y de sus familias. Si no, eso está muy claro. Eso quiere decir, en otras palabras, lo que se ha hecho no lo respaldamos, no creemos en lo que se ha hecho y no creemos en esa comisión y seguimos pidiendo una comisión de verdad. Excelente. Yo quiero interpretarlo más allá, haciéndole el volado al COSEP. Está diciendo, nosotros no somos tontos. Esa comisión porra un disparate, ¿verdad? Y ahí caigo a lo que decías en la reflexión inicial vos. Y es de que hay poca inteligencia en la política del gobierno para ripostar a la movilización legítima, desde los vampiros que ya escuchamos, ¿verdad?, hasta algunas cosas que yo quiero comentar. Tu jefe admirado, nuestro amigo admirado, Danilo Aguirre Solís. Decía Das, hasta para ser malo se necesita un poquito de inteligencia, ¿verdad? Y esa frase que la dijo en una reunión que yo estaba, dije, aquí se la patento a este hombre y donde pueda lo voy a repetir, y sobre todo en el Café con Vos, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? De que hay poca creatividad, esos asesores andan por las cuajadas. Mira los rezadores. No olvidemos a los rezadores de hace 8 años, ¿verdad? Sí. Hace 7 años. Yo puse en Café con Vos para que lo busquen en el Facebook, si acaso pueden, en la página de Facebook de Café con Vos. Tuve que repetir, porque a la gente se le olvida, la imagen, doctor, de la Virgen, la Purísima, bañada de pintura roja. La cabeza, el rostro, el pecho y las manos. Vírgenes que fueron mandadas a poner por el mismo gobierno en las rotondas. Y en el conflicto del fraude electoral del 2008, lamentablemente ya habíamos recurrido como sociedad, como país, en este caso, a y respetar símbolos que si usted es evangélico y que a usted no le importe, esa es cosa suya. Pero hay un montón de gente católica que sí respeta, que sí venera y que sí exige respeto para sus símbolos. Ya había recurrido en aquel momento a manchar de sangre. Eso indignó a la ciudadanía. La imagen de la indignó, exactamente. Indignó a creyentes y no creyentes. Sí. Pero además de indignar, Luis, da risa. Yo recuerdo algo sangriento en ese momento. Los rezadores, después de que se les pagó y se terminaron los rezos... Que le pagó la alcaldía, ¿verdad? No le pagaron a un grupo. No, pero los cheques... La alcaldía les pagaba. Pero al final no le pagó a un grupo de rezadores y se fueron al Carmen, unos ancianos. A reclamar. Y una de las ancianas murió de inanición. Eso pasó desapercibido. Entonces, ese cuento de los rezadores, el que pasa se ríe. Porque la gente no está rezando, la gente está moviendo las manos porque le van a pagar. Entonces, o porque están también algunos, y debo decir algunos otros porque hay gente que va por su cuenta porque cree que lo que está haciendo es correcto. No voy a meter de buena fe, de buena fe. Pero hay gente que va porque dice, estos movimientos 19 de abril y estos periodistas locos que están ahí, ¿quién me va a mantener de ellos? Se me corren. Pues, así es. Y en un país como el nuestro, donde el pegue cada vez está más escaso, pero uno piensa que hay gente que tiene su razón, pues, y yo se la respeto. No me voy a poder decir, ¡qué barbaridad! No, a ver, cada quien sabe dónde le chispa el zapato y por dónde va, ¿verdad? Y por eso hay que guardarle respeto a estas personas. Vamos a ir a una pausa, doctor, la última, para que vayamos concluyendo. Y cuando volvamos, ya el doctor Báez vivió un paro nacional. A Somoza se lo hicieron.
¿Qué significó eso para la dictadura somocista en aquel momento? Una muerte de Otto Pérez y una muerte del paro nacional de Somoza. Me lo cuenta después de la pausa comercial. Disfrutar de Café en Voz. Aquí estamos conversando con el doctor Julio Francisco Báez. Les recuerdo que Jabón Doctoro es barato, tiene excelente aroma y además es un rendimiento para buen rato. Doctor, Infinito. Infinito. Doctor, usted ya vivió esta situación en el pasado, o sea, los que peinamos menos canas, porque yo tengo algunas cuantas por ahí. Vos no habías nacido. No, yo nací en el 78, para que la gente se dé cuenta. Para que la gente me eche más edad, pues, pero no, 78. ¿Qué significó para Somoza el paro nacional? Para Somoza fue el jaque mate. Después, por supuesto, de un proceso hermosísimo, insurreccional, que fue un ejemplo de América Latina. O sea, el paro no vota gobierno por sí mismo. El paro es una etapa del proceso de lucha que se va llevando poco a poco. No creamos que es un punto de llegada del paro. No lo idealicemos el paro. Eso sí, el paro está retando al sector empresarial que se faje. Tiene que apretar, tiene que fijar sus posiciones. Se acabó el modelo tripartito, se acabó la negociación debajo de la mesa y ellos tienen que hacer valer sus posiciones de una vez por todas. Hay temor, claro. El dinero es miedoso, el dinero es cobarde y lanzarse, pero son los más responsables, no son los héroes. Son los que están obligados a reivindicarse ante el pueblo por lo que han hecho en los últimos 11 años con este gobierno. ¿Verdad? Es una oportunidad histórica la que tienen tanto el sector privado como cada uno de los sectores que van a estar ahí. Y la iglesia ha dicho, bueno, pues si en un mes no vemos un mes después de instalado, para que le quede claro, no es que es un mes, porque hay gente que está confundida con... No es un mes desde que la iglesia dijo una peregrinación, que después de un mes, no. Es un mes una vez instalado. Se instala mañana, una vez que se instale mañana, pasa el mes y ahí se evalúa. Si en ese mes no se pudo ese Polito Brenes, no se pudo. Ahora, es un proceso tortuoso que todos lo reconocemos. Muchas opiniones escuchamos, diálogo, y que no sabemos cómo va a ser eso, una cucamona, promesas que no se cumplen, y las mañas del presidente Ortega. Espérate un momento, eso no significa que no vamos a intentarlo con pasión, con ánimo, como la pasión que tiene. Matarlo en puerta, no sé qué. Claro, y después si te fijas, vos no intentaste eso, ¿verdad? Ese mecanismo que era el último, tal vez. Como por ejemplo, la defensa, la pasión que tenemos que llevar adelante nosotros en este proceso tortuoso por defender a nuestra gente, a los estudiantes que estén ahí y que frente a los estudiantes vean a la cara al presidente Ortega y a Rosario Murillo, que los vean a la cara en ese proceso. No va a haber pleito porque nadie va a hablar. El que va a hablar es la curia arzobispal y los mediadores por parte del cardenal Brenes y el obispo Silvio Báez, el espectacular obispo Silvio Báez. Bueno, pero de repente vienen los caretubos. Yo estoy hablando con un lenguaje juvenil, porque los jóvenes... A propósito de los muchachos, porque los jóvenes nos van arrastrando, no me fregué, nos van arrastrando. Entonces viene y de repente el gobierno que no tiene que poner condiciones, perdón, los protestantes, digámoslo, que no tienen que poner condiciones porque si no, no es diálogo, dice el presidente Ortega. Ve qué lindo. Y el mismo gobierno, como lo reflexionaste al inicio de este programa, que yo brinqué, yo dije, eso mismo lo repito cuando me toque la palabra, están diciendo que Ernesto Medina no va. ¿A cuenta de qué? Si yo voy a discutir con vos y tu gente, yo digo mi gente, vos me decís, no me gusta. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué? En otras palabras, lo que quiero decir, más que el nombre o la anécdota, es que el diálogo es serio. Y en el diálogo nadie va a poner condiciones. Las condiciones las va a poner el mediador, el testigo, y es el único que va a hablar cuando se instaure. Yo quiero ver eso. Todos los medios de comunicación, todos listos, ¿verdad? Y ahí va a hablar... ¿Usted cree que haya voluntad de que sea televisado? Y aunque no haya, bueno, aquí 100% no, sí se lo saca, y eso va por internet, y eso va para el mundo, ¿verdad? Y ahí hable que el cardenal Brenes y habla el obispo Báez. Pueden aducir de que esto no es un reality show, esto es una cuestión... No, por eso le digo. Espérate. O sea, no, el argumento que puede haber de alguna de las partes, aquí no, aquí esto no es un reality show, sino que es un juego. Esto es transparencia ante quienes le han escondido la información, ante quienes han jugado
escondidito. Esa es transparencia que tiene que mostrarse. Y ahí, después que hablen los dos obispos que estoy mencionando, y el obispo Rolando Álvarez, que es otro obispo extraordinario, que suprimió en Rancho Grande la minería a cielo abierta. Está Bosco Vivas y también está Jorge Solórzano, ¿no? Para hablar de los 5. El equipo de los 5, el equipo de los 5. Muy buena aclaración. Sí, para que no quede nadie fuera, porque hay unos que dicen, es que mencionás a este porque te cae bien, porque te cae mal. Preferencia. Tenés razón vos. Entonces, cuando... ¿El cardenal Brenes? Sí. Monseñor Báez, Monseñor Álvarez, Monseñor Solórzano y Monseñor Vivas. Bárbaro. Llegan ellos, lo instauran, el equipo de los 5 obispos, y ahí nadie va a hablar, Luis. Y si va a hablar, son ellos que van a poner sus condiciones. Yo así me lo imagino, en la instalación del diálogo. Ahí no habla el presidente Ortega, y no va a hablarnos con sus discursos aburridos y lentos y repetitivos. ¿Por qué? Ahí no hablará Guerri. Él tuvo sus conferencias de prensa cada día. Se acabó. Ahora viene el testigo, ¿verdad? Y va a decir las reglas del juego. Después vendrá, no sé si ahí, pero ahí no hay discursos de otros, los que no tienen hartos de discursos, ¿verdad? Eso es por lo que hay que luchar. El diálogo nacional. Hay que apostar. ¿Tenemos escepticismo? Yo lo tengo. Pero hay que apostar, y con toda la fuerza y con toda la fe. Bien, y con ese mensaje me quedo, doctor, porque el tiempo se nos ha acabado. Gracias por habernos... Yo creía que tenía media hora más, hombre. No, hombre, la próxima vez vamos a hacerlo de 2 horas con usted, a ver si podemos, pues. Bárbaro. Te agradezco, hombre. No se me pierda también. Te agradezco y cuando tenga la invitación. También puntos de vista, solamente el teléfono, el correo electrónico. Me vengo a meter aquí. No, se viene una sola vez para que platiquemos. Gracias, doctor. Vaya por habernos acompañado. Gracias, Luis. Amigos televidentes y oyentes, ya vieron ustedes más o menos por dónde iría la cosa, lo que significa, pero es una opción que no se puede descartar, tomando en cuenta que hay que ir viendo cómo se desarrolla la cuestión. ¿Hay voluntad? Sí. Hasta ahora yo veo que hay voluntad, pero con demasiadas dificultades dándole vueltas alrededor. No hemos querido boicotearlo, desde aquí estamos empujándolo. Ojalá y que tengamos como resultado una salida a esta crisis que signifique, en primer lugar, hacer justicia con los muchachos, con sus vidas, con su sangre y con la de sus familiares. Y en segundo lugar, indiscutiblemente, la democratización de Nicaragua, que signifique también que el presidente Ortega entienda que este país ha cambiado. Gracias por sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos.